Mi presentación de hoy es justamente pensar las distintas miradas que nosotros podemos encontrar o que encontramos frente a los terremotos de 1812, ¿no? Como bien señalaba el profesor Rafael hace poquito, hay distintas miradas encontradas donde no solamente desde lo político revolucionario se confronta con lo religioso y también, digamos, estas perspectivas de los realistas y los patriotas para ese momento en un contexto políticamente convulso, que en temas de desastre, digamos, estos contextos siempre van a elevar en términos paroxísticos todos los discursos que podemos encontrar frente a ellos. Y eso fue el caso de 1812 en Venezuela, digamos, con los distintos terremotos. También a mí me ocasiona un poco de inquietud poder presentar delante del profesor Rogelio, porque es quien más ha escrito sobre 1812 precisamente, y además su investigación documental en el marco de un proyecto de Fumbisi, finales del 20, de hecho, fue el que dio para separar de que no fue un terremoto, el de Caracas, conocido como el terremoto de Caracas, sino que fueron dos con una hora de diferencia, y eso se debe gracias a la labor documental del profesor Altés en el marco de este proyecto. Así que es bastante, podría nombrar todos los trabajos que tiene, pero son muchísimos que ha escrito sobre 1812, ¿no? Para aquel momento, para cuando se da todo el tema de los terremotos, del sismo, especialmente en la localidad de Caracas, todas las personas, digamos, todo el pueblo metido en las iglesias, toda la carga simbólica que significaba, además, en un pueblo profundamente católico que recién estaba desprendiéndose de todo un marco colonial para pensar no solamente en términos del sistema político, sino en términos de la sociedad misma. El sistema se mantuvo en todo caso, ¿no? E incluso, como bien se señaló hace poco, las distintas miradas que se encontraron en ese momento, muchas de los revolucionarios, de los patriotas también eran profundamente católicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí se insistió muchísimo, y ese es quizás uno de los contextos, el contexto mucho más colonial que pasa al republicano, ¿no? Un contexto mucho más semántico para entender el pensamiento sismológico, incluso en el siglo XIX, que parte justamente con la frontera de 1812. Ese contexto va a estar enmarcado en la disputa, bueno, tenemos que, están estos sismos, irrumpen el escenario político sumamente convulso para ese momento, ya tras la proclamación de la Primera República, pero que además se encuentra con que las localidades más afectadas, o las localidades afectadas, eran aquellas que eran afectas a la causa patriótica. Entonces esto también contribuyó a nivel de discurso para que se tomara, sobre todo y especialmente, como bien se señaló hace unos minutos, desde el ámbito eclesiástico, el discurso o la apropiación de la causa ya del desastre propiamente tal, y por ende también la causa de las ruinas o los efectos del terremoto. Por eso, por ejemplo, que ya lo citó, y por eso decía que las citas, digamos, van a repetirse, como bien citó el exponente anterior, el profesor Rafael, uno de los grandes personajes y una de las grandes disputas a nivel de discursos que se da en ese momento es justamente entre el arzobispo Narciso Coliprat, por ejemplo, y el secretario de Estado, Muñoz Tebar. Entonces, Muñoz Tebar le solicita al arzobispo que explique justamente que todas estas, o todos estos eventos forman parte de este orden natural ya y común, que es una de las palabras que más se utilizan, para entender, digamos, o poder calmar los ánimos de la población sumamente afectada en medio de no solamente las ruinas, producto de
los procesos independentistas, sino también en este caso del sismo, ¿ya? Entonces, bien señala, y ahí sí voy a leer las citas completas de el arzobispo y de Muñoz Tebar. Muñoz Tebar, el secretario de Estado, le pide, o sí, y aquí cito textual, entendiendo el respetable Poder Ejecutivo Federal, que en muchos de los pueblos de la Confederación se ha interpretado groseramente el suceso natural y común del 26 de marzo del último como un castigo de la providencia a los libertadores de Venezuela, sembrando la superstición para el restablecimiento de su figurado monarca. Me manda o ese encargo al arzobispo, deis a luz una pastoral dirigida a todos los pueblos venezolanos, demostrando que dicho suceso no ha sido sino un efecto tan común en el orden de la naturaleza como el de llover, granizar, centellear, o que a lo más habrá servido de instrumento, como pueden ser los extremos de lo demás, a la justicia divina para castigar los vicios morales, sin que tenga conexión alguna con los sistemas y reformas políticas de Venezuela. Unos días después, más o menos el 10 de abril, responde justamente el arzobispo, muy bien sé que llover, granizar, centellar y temblar la tierra son efectos de las causas naturales. Mas tampoco ignoro, y no hay quien dude, que el soberano autor de la naturaleza, gobernando, dirigiendo y removiendo sus agentes, los emplea para castigar los vicios y hacer volver a los prevaricadores al corazón. Entonces, esas son como las citas más emblemáticas de todo este proceso. También podemos encontrar desde la iglesia, digamos, en distintos pueblos o pequeñas localidades como Choroní, por ejemplo. Recordemos que no solamente Caracas, sino gran parte del litoral central, la serranía de Aroa, San Felipe, Barquisimeto, se vieron afectadas por el primer terremoto, ya el conocido terremoto de Caracas, y ya después Mérida una hora después. Incluso hay toda una disputa también regional que se da en el marco de estos terremotos, que van a aflorar las disputas regionales entre, por ejemplo, Maracaibo y Mérida, por la silla episcopal y por una serie de elementos que ya son como más transversales o históricos, y eso es una de quizás de las características que tienen en los estudios de los desastres, ¿no? No es solamente los efectos o el impacto de alguna amenaza natural que se constituye como tal para esos contextos, sino que va a permitir hacer un análisis o una radiografía de un contexto histórico social que es mucho más profundo, mucho más crítico. También desde estas miradas encontradas y ya desde poder justificar lo que es la causa patriótica, tomando en cuenta que, por ejemplo, Valencia, Coro, Maracaibo no fueron afectadas y estaban pegadas o estaban del lado de los realistas, del apoyo, digamos, a la monarquía. Roscio justamente también es tiene una de las comunicaciones, una de las misivas más importantes para entender la separación o la influencia que tuvo el pensamiento mucho más religioso en el discurso o en la apropiación de lo que fue el mismo escenario catastrófico para este momento. Pero no solamente Roscio, Palacio Fajardo también, y por acá hay una cita que, o sea, para 1817, ya un tiempo después, también reflexiona sobre el sismo y también insiste en, cito, las armas y municiones destinadas a la defensa del país fueron enterradas en una manera similar. Y lo que es peor, un enemigo invencible a la independencia de Venezuela parecía levantar la cabeza entre las ruinas, que el prejuicio religioso que inspiró el terremoto. ¿Ya? Entonces, eso es en el escenario de un contexto revolucionario, un contexto de entender la realidad que estaba, digamos, también intentando desplazar algún fanatismo o asociado más hacia lo que se conoce y nombra en ese momento como fanatismo religioso. Pero a lo largo del siglo XIX, el terremoto de 1812 también tuvo muchísimas repercusiones y todavía hoy en día, digamos, sigue generando muchísima discusión en la academia, ya no solamente por el rol que juega en la construcción de las repúblicas, en la construcción del Estado Nacional, en el caso Venezuela, sino además es muy importante también para la construcción del pensamiento sismológico a lo largo del siglo XIX.
Incluso nosotros tenemos, o sea, se pueden rastrear distintos contextos de interpretación de esta realidad. Este contexto mucho más republicano, que va a comenzar con 1812, por ejemplo, y que se puede hacer un marco o un corte mucho más metodológico hasta 1866, con digamos, el pronunciamiento de Rafael Villavicencio, como la entrada del positivismo, ya más formal en el caso venezolano, y así como eso se fueron generando otros contextos mucho más académicos, mucho más científicos, que van a reformular las explicaciones ya separado al momento coyuntural sobre 1812. Pero además también nos permite ver este sismo que, así como él, muchísimos que están en contexto políticamente convulsos, como varios a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, en el caso venezolano, también fueron o permitieron construir discursos para apropiarse de un escenario catastrófico según las causas políticas sociales de, digamos, esos contextos. Yo espero, me imagino que sería interesante, hay un libro bien interesante que publica, digamos, o que publicamos varios sobre el impacto que tuvo también 1812 en la prensa. El libro es del 2016, de la Academia Nacional de Historia Venezolana, por ejemplo, y recopila no solamente todas estas fuentes que acá, algunas de las fuentes que acá hemos nombrado, algunas de las que ya se encuentran en el trabajo de Altés, sobre la recopilación justamente de documentos para el desastre de 1812, sino en la prensa internacional. Clasifica o permite clasificar las distintas miradas que hay sobre el sismo a lo largo, en el caso venezolano, pero también, digamos, en otros espacios, ¿ya? Sería interesante, y eso quizás queda como abierto por una forma de ir renovando la manera en que se entiende 1812, bueno, cómo a la luz de hoy día podemos, o se está entendiendo ya los sismos de 1812 a nivel de discurso, ¿no? O sea, cómo se siguen utilizando los sismos para construir un discurso que va a validar determinadas construcciones sociales o determinados puntos de vista. Y eso sería bastante interesante para que se pueda realizar, digamos, como investigaciones o aportes futuros al respecto. Y eso sería de mi parte. Yo creo que hablé bastante rápido y me ajusté a los tiempos, me parece. Muy bien, muchísimas gracias.